Ok. Amén. Dice la Escritura, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Qué difícil es para nosotros los predicadores hablar de Dios. De un Dios tan grande, tan omnipotente, que nosotros mismos a veces nos cuesta trabajo comprender muchas cosas de su grandeza. Estudiamos, analizamos, tenemos experiencias, y el poder venir a ti y explicarte estas cosas es difícil, porque Dios es inmenso, Dios es poderoso. Lo que podemos darte nosotros es simplemente un pequeño vestigio de su grandeza, tal vez un pequeño conocimiento, una pequeña exhortación, pero Dios ha decidido que le conozcamos. Dios ha decidido que nos acerquemos a Él, y nosotros solamente hacemos una pequeña exhortación para que tú le conozcas. Y dice aquí la Escritura, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. La manera en que nos acercamos a Dios a veces es, o el mundo, ¿verdad? La manera en que el mundo quiere entender a Dios es tratando de entenderlo, ¿verdad? El mundo quiere entender a Dios, el mundo quiere comprender a Dios, pero cuando vemos, por ejemplo, vemos este vasto universo, millones de estrellas, cuando el ser humano se impresiona más de ver todo esto, saca sus telescopios y dice hay galaxias, y esas galaxias tienen millones de planetas, pero no solamente hay una galaxia, hay millones de galaxias, y sus aparatos no alcanzan a ver el final, y cómo pues la Tierra, a comparación de este vasto universo, se ve tan pequeña, tan minúscula, cómo tratamos de comprender y decir, bueno, pues entonces, ¿cómo se hizo todo esto? ¿Cómo Dios hizo estas cosas? ¿Cómo, de qué tamaño es Dios para poder haber hecho todas estas cosas? Y pues la mente no alcanza a entenderlo. Tratar de entender cómo Dios hizo este vasto universo, tratar de dar explicaciones científicas, matemáticas, o tratar de dar una explicación aún oral, de decir, miren, Dios hizo el universo de esta manera, pues es complicado, ¿verdad? Y no se diga tratar de explicar quién es Dios, tratar de cómo hizo Dios el universo, cómo hizo Dios la tierra, cómo hizo Dios todas estas cosas. Entonces el hombre empieza en su mente a tratar de explicar estas cosas, pero pues son incomprensibles para el ser humano. El ser humano tratando de entender estas cosas, de entenderlo, pues se desvaría, y el ser humano se pierde. El apóstol Pablo nos lo pone de esta manera, que vayamos a Romanos capítulo 1, verso 22. Y dice así, dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre ha alcanzado a entender ciertas cosas del mundo físico, de la medicina, hay tecnología, tenemos aparatos, tenemos estas cosas tecnológicas, tenemos pantallas, y vas tal vez a un show de unos cantantes, pues te impresiona, te deja ver todas esas luces, todo lo que el hombre puede hacer. Y sí, el hombre tiene cierto conocimiento de todas estas cosas, pero del mundo físico, y ciertas, no todas por completo. Pero cuando se trata de Dios, pues, ¿qué explicación puede dar? O cuando se trata del universo, de su creación, de su formación de este vasto universo, pues también se le complica. Entonces se esconde su ignorancia a través,
o su necedad a través de tratar de explicar cómo fueron hechas las cosas, y su ignorancia se esconde en teorías. Y entonces, ¿qué empieza a decir? Pues la teoría de Darwin. Entonces, no, pues el hombre evolucionó. La teoría del Big Bang, bueno, pues el mundo, una piedrita ahí o una molécula solita empezó a hacer todo este vasto universo. Y cuando se jacta de decir, hace 50,000 millones de años pasó esto en el universo, pues es su jactancia. Y finalmente, pues ¿qué es? Pues es teoría. O sea, si tú ves, yo te decía, una vez fui al planetario aquí del Politécnico y dice, no, hace 50,000 millones de años se cree. Y si tú ves las teorías, todas las teorías te van a decir, se cree, pero no hay nada certero. Entonces, ¿qué hace el hombre? Pues con ese conocimiento, esa habilidad que Dios le ha dado para entender ciertas cosas, pues se jacta y se quiere meter a cosas más difíciles, que es entender a Dios y entender la creación y este vasto universo cómo fue formado. ¿Qué sucedió? Pues la Torre de Babel nos da el ejemplo y sigue sucediendo todo esto. Cuando el ser humano por fin descubrió, siempre usaba la piedra, tenía que cargar las piedras, irlas, formarlas, pulirlas, darles forma, cargarlas desde largas distancias para traerlas a donde ellos querían construir sus casas. De repente, descubren el ladrillo. Entonces ya no hay que ir por las piedras, ya no hay que hacer tanto relajo con las piedras, simplemente ahora podemos ponerle ahí un poco de lodo que está en todos lados, un poco de pasto, y entonces podremos construir. ¿Qué dice la Escritura? Que el ser humano se enorgulleció y dice, el gran ejemplo, ahora ya podemos construir, ya podemos hacer grandes edificios, y trató de hacer un gran edificio. ¿Para qué? No para ser útil, no para que le mejorara la vida, sino para altercar con Dios y decir, mira Dios, somos tan grandes que ahora podemos llegar a donde tú estás. ¿Y qué sucedió? Pues inmediatamente Dios los confundió en lenguas y los esparció por toda la tierra. Y de igual manera, o sea, con toda esta tecnología, la ciencia, todo lo que él ha descubierto, dice, miren, pues esta es una teoría, el hombre fue hecho así, el mundo fue hecho así, se jacta y entonces ¿qué dice? Pues Dios no existe. Dios, nosotros ya le ganamos, somos más que Dios, nos hizo la nada, venimos del chango y ya dimos la gran explicación de que Dios no existe. Pero puras teorías. Que vemos ahora la gente, ahora mucho en los TikToks, y sobre todo en todo tema, ¿va? Pero yo he visto algunos videos donde los famosos influencers que dicen cosas que ni al caso, ¿va? Sin ninguna, simplemente se les ocurrió y lo dicen. ¿Y qué? Yo estaba escuchando una vez un influencer que dice, pues, ¿cómo vamos a creer un Dios que trajo un hombre y lo mató en una cruz? Y no, yo no voy a creer un Dios así, tan sanguinario. Se le ocurrió nada más decir esas cosas. O todas las religiones esperan un Mesías. Entonces todas son iguales. Y no hay Mesías porque todas las religiones lo han dicho por mucho tiempo. O la Biblia fue escrita por hombres, ¿por qué voy a creer todas esas cosas? Sin ninguna base, sin ningún conocimiento, se jactan, la gente los ve, tienen seguidores y dicen, pues voy a decir lo que yo quiera. Y empiezan a hablar en su jactancia y pues altercan con Dios, tratando de entender en su mente finita y pequeña las grandezas infinitas del Dios Todopoderoso. Entonces, todo este conocimiento que el hombre ha logrado no le ha alcanzado para entender a Dios, ni para entender cómo hizo Dios todas las cosas, ni cómo hizo al ser humano. Porque no lo va a alcanzar a entender. No hay ciencia, no hay método, no hay cabeza que pueda entender a un Dios tan grande. No podemos entender la grandeza de Dios. Es difícil. Pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Podemos conocer su grandeza.
que es diferente. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 22. Y aquí el apóstol Pablo otra vez nos explica esta situación, ¿verdad? Este orgullo del ser humano. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabes? El hombre, de acuerdo a este pasaje, el hombre ya conoce a Dios. Ya lo conoce. No dices, a ver, muéstrate para que te vea. No necesitamos ver a Dios para conocerlo. Dice, las cosas visibles me hacen conocer a Dios. Este vasto universo, en lugar de pensar cómo fue hecho, de qué tamaño es Dios entonces, y hay todas estas millones de planetas, el tratar de entender cómo Dios hizo todo este universo en nuestra mente finita, pues nunca lo vamos a lograr, pero sí podemos entender y sí podemos conocer que Dios es poderoso. Porque cuando ves este universo infinito, dices, Señor, pues si tú hiciste este universo con millones de planetas, entonces, ¿cómo eres tú? ¿Qué tan grande eres tú? ¿Qué tan poderoso eres tú? ¿Por qué? Porque hiciste todo este vasto universo. Por eso eres poderoso. Entonces, Dios se manifiesta. Dios a nosotros mediante la creación. Entonces, podemos decir, conocemos a Dios, sí. No hay excusa. No tiene el hombre la excusa cuando muere y decir, es que nunca te vi, Dios, ¿cómo te iba a conocer? Por eso no te confesé, porque jamás te vi, jamás te apareciste en mi vida. Yo nada más tuve problemas, dificultades, vi el mundo, vi la televisión, vi las cosas que hay en el mundo, pero jamás te vi. Va a decirle a Dios, pero ¿y el universo qué? Y la tierra, esta hermosa tierra con sus diferentes climas, sus animales, su belleza, su sol, sus estrellas, todo esto, ¿qué? ¿Quién crees que lo hizo? Y aún vete tú mismo. ¿Quién te hizo a ti? ¿Quién te dio todo lo que tú eres? Entonces el ser humano ya conoce. ¿Por qué? Porque ahí está el universo. No es una teoría el universo. No es una idea de que el universo va a existir. Ahí está. Tú puedes mirar, aún sin ningún telescopio, las estrellas y verás miles y millones de estrellas en tu corta visión. Y si te compras un telescopio, pues verás el color de los planetas, verás su forma. Y si ya tienes una tecnología más sofisticada como estos grandes telescopios que el ser humano tiene, entonces vas a ver pues, las galaxias y todas esas fotos que a veces vemos por ahí del universo. Ahí está. Ahí está el mundo. Tú despiertas y hay un mundo, no apareces en la nada. Existe. Aquí está, tú tomas agua, ves el sol, te calienta, ves las nubes, ¿sabes? Ay, qué día tan bonito hay. Te has ido a la playa y ves el mar. Ves que vas a hacer una montaña y ves las montañas, los ríos, los árboles, las flores. Ahí está. Y cuando te levantas y te ves en un espejo, dices, pues ahí estoy. Ahí estás. Existes. Ese es el mayor testimonio de que Dios existe. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? ¿Cómo fue Dios capaz de hacer todo este vasto universo cuando tú no puedes hacer ni una huevos revueltos en la mañana? Dices, bueno, inentendible la grandeza. ¿Cómo te hizo? ¿Cómo te formó? ¿Cómo funcionas?
toda esta grandeza no lo podemos entender, pero al ver el universo nos damos cuenta que Dios está ahí. Y al ver el universo yo puedo conocer a Dios. ¿Por qué? Porque puedo ver que Dios es poderoso. Dios es inteligente, porque hizo todo este mundo con inteligencia. Dios es organizado. Dios le gusta la belleza, porque el mundo es bello, es hermoso. Entonces ahí está el testimonio que Dios hizo todas estas cosas. Y entonces, ¿quién nos dice Dios? Ahí estoy, conóceme. Conoce cómo soy. Pero tenemos, como dice la Biblia, conocemos a Dios, conoceremos a Dios, pero proseguiremos. No es suficiente solamente ver el universo y decir Dios existe, qué bárbaro, es tremendo, qué maravilloso. Dios no quiere que nos quedemos en ese punto. Dios quiere que sigamos escudriñando más de Él. Y el entendimiento que puedes tener de Él y su poder es todo lo que puedes, o el entendimiento, ¿verdad?, de Dios que podemos tener es a través, pues, de este vasto universo. Y ahora nosotros como cristianos también no podemos entender a Dios. A veces ya conociendo a Dios, porque ya lo conocimos, ya nos acercamos a Él, ya recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Entonces, como cristianos no podemos entender a Dios tampoco, pero sí le podemos conocer. Yo no puedo entender cómo Dios hace milagros. A veces leemos la Biblia y nos queremos meter y escudriñar. Bueno, ¿cómo abrió Dios el mar? Llegó un viento, llegó otro viento, entonces por eso ahí se abrieron las aguas, entonces se secaron y pusieron pasar en medio. O sea, tratamos de entender los milagros de Dios en la Biblia. Pero sabes, la Biblia, o queremos entender cuando lees, el sol se detuvo en Gabaón y dices, pues ¿cómo se detuvo? ¿Qué pasó? O a lo mejor nada más lo dijo el autor por mera expresión, pero realmente pues tardó más en salir, o no sé, algo pasó. Tratamos de experimentar, de explicar esas cosas. ¿Cómo resucitó Lázaro? Bueno, pues a lo mejor nada más su corazón se detuvo, estuvo 4 días medio con su corazón parado, pero de repente llegó el Señor Jesús y con el grito que le dio, entonces se despertó y ya salió y se levantó. No podemos entender cómo Dios hizo los milagros, pero están ahí. Y por eso, por medio de la fe, es que tú te acercas a Dios y dices, pues no entiendo cómo pasó esto, pero la Biblia dice que Dios lo hizo y sí lo hizo. Y ahora, si tú comparas este vasto universo, dices, pues si Dios hizo estos millones de planetas, por supuesto que puede hacer cualquier cosa. Y todos esos milagros maravillosos que menciona la Biblia, ¿sabes? Sí son factibles para Dios. Dios sí lo puede hacer. El Señor Jesús dijo una gran frase: para Dios todo es posible. Entonces, todos los milagros que tú ves en la Biblia, tienes que acercarte con fe y decir, pues sí, Dios los hizo. ¿Para qué? Para a través de esos milagros, no vas a entender a Dios, pero vas a conocer su grandeza. Vas a conocer su poder. Mira, si miramos las Escrituras no tratan de que entendamos cómo Dios hizo el universo. Por eso no hay detalles. Dios no nos explica, ¿verdad?, cómo se hizo el ser humano, cómo hizo Dios todas las cosas, o cómo hizo las plantas, o cómo hizo las aguas. La Biblia no trata de explicarnos cómo. La Biblia solamente nos dice que lo hizo. Y ese es el conocimiento. O sea, la Biblia nos lleva a conocer a Dios, a ese Dios que ya lo testificamos y lo conocemos en primer grado a través del mundo creado. Entonces la Biblia, ¿qué es que se encarga o qué nos ayuda a hacer? Pues a conocer de que Dios hace cosas poderosas. Nos lo recuerda ya de manera más detallada, más específica, y por eso en la Biblia encontramos todas estas cosas que nos demuestran lo que Dios hace y puede hacer para que le conozcamos, no para que nosotros lo entendamos. Por ejemplo, en la Biblia no hay una imagen de Dios para saber cómo es Dios.
No podríamos decir, nadie ha visto a Dios jamás. Yo creo que ni los ángeles han visto la grandeza de Dios. Dice nadie. Entonces, ¿qué foto podría representar a Dios? ¿O qué cámara, verdad, podría representar a Dios? ¿Con qué cámara podríamos tomar la foto de Dios? Y aún con qué imagen podríamos. ¿Quién abarcaría? ¿O qué abarcaría? ¿Qué instrumento habrá? ¿O qué ojos habrá que pudieran ver a Dios? Pues no hay ninguno. Porque Dios es inmenso. Por eso no hay imagen de Él. Solamente hay una descripción de todas las cosas que Dios hace. Tampoco tenemos los planos de cómo Dios hizo el mundo. Mira, pues yo lo hice así, entonces hice de esta manera, traje estos elementos, los puse aquí, entonces hice la estructura. No nos dice cómo lo hizo. Simplemente no hay planos de cómo se hizo el universo. Simplemente nos dice la Escritura que Dios lo hizo. Y todas esas cosas nos introducen a conocer a Dios. La Biblia nos ayuda y nos introduce a conocer a ese Dios maravilloso. Te decía, nos da plano, nos da una imagen, pero nos demuestra que Él es poderoso, que hizo todo lo creado, que nos hizo porque nos ama. O sea, ¿qué nos describe la Biblia de Dios? ¿Verdad? Que Él hizo todo, que Él nos ama, que Él es misericordioso, muestra su misericordia hacia el ser humano a pesar de sus errores, que tiene buenos pensamientos de nosotros, nos da el testimonio de cómo hizo Dios los milagros, o sea, nos narra la Biblia los milagros que Dios hace para que sepamos que Dios puede hacer esos milagros. Nos habla de su justicia, nos habla de su fidelidad, de la autoridad que tiene sobre todas las cosas, del control que tiene sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que nos acerquemos confiadamente a Él. Y en ese acercamiento le conozcamos. Como dice Oseas, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Entonces, este conocimiento es de todos los días. A ese Dios majestuoso, poderoso, que lo ves que está presente en todo lo creado. Ya lo conoces en ese primer nivel. Ahora Dios quiere que le conozcas más profundamente, que conozcas su deseo por ti, que conozcas su poder, que conozcas los planes que tiene contigo, que conozcas el futuro que te ha preparado. Ese es el conocimiento, la ayuda que te puede dar. Todas estas cosas que nos ayuda, el conocimiento de la Biblia nos da esa introducción, pero ¿dónde realmente conoces más en profundidad a Dios? En su presencia, estando con Él. Y eso es un privilegio, hace rato decía César, no es un privilegio de los pastores el conocimiento, la revelación, no, tampoco la presencia de Dios. La presencia de Dios no es solamente para algunos, la presencia de Dios es para todos nosotros y todos nosotros nos podemos acercar a Dios y estar en su presencia y en esa presencia conocerle. ¿Y cómo puedo desarrollar eso? Pues en oración. La oración no solamente es para pedirle a Dios. La oración es para que yo le conozca, que yo me quede quieto muchas veces, escuche su voz, escuche las cosas que Él me dice, que yo sienta su presencia, que yo sienta su amor. Para eso sirve la oración, pero a veces vemos solamente la oración como que vamos ya solamente a pedir, ya pedí, ya me voy. No, quédate con Dios, conócelo, conoce su grandeza, enamórate de Él más a través de conocer su presencia. No trates de entender el poder de Dios, mejor sorpréndete de su poder. No intentes explicar cómo hizo el milagro. Solamente gózate cuando Dios hizo ese milagro. No te esfuerces por entenderlo. Mejor ámalo. Búscale. Sírvele. Él te creó. Él te dio la vida y te rescató. ¿Qué te pongo esta mañana? Conoce a Dios. Él es formidable.
Él es grandiosamente poderoso, eternamente amoroso, fiel en extremo, único y especial. Él es Dios y su nombre es Jesucristo. Conócelo. Te dirás, lo conozco, conócelo más. Por eso la exhortación del profeta es: conocemos y conoceremos. No te quedes en un nivel. Hermano, no nos alcanzará la eternidad para conocer un Dios tan grande. Pero aquí en la vida, cada día que te levantas, puedes conocer cosas nuevas de Él. Conócelo. No trates de entender muchas cosas. No te pierdas en cosas que ni puedes comprender. Mejor ocupa tu vida conociéndole, amándole. Él es formidable. Quiero leerte este pasaje. Quiero que vayamos al Salmo 89 y dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Quién en los cielos igualará a Jehová? Porque ¿quién será semejante a Jehová entre los potentados? Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea por siempre. Conoce a Dios. Mira, ¿de qué se trata todo lo de la iglesia? ¿De qué se trata todo lo que hacemos aquí como cristianos? No es de mejorar tu vida, no es para que tengas más dinero, no es para que mejore la calidad de tu vida y solamente para que te sane. Todas esas cosas son añadidura. Pero lo más grande que tenemos es conocer a Dios. Hablamos del Dios Todopoderoso. Hablamos de Jesús y su obra que hizo aquí en la tierra. Lo hemos experimentado. Hemos experimentado grandes cosas. No te quedes solamente en algunas cosas para experimentar. Profundiza. Y es algo de manera personal. Tienes esta vida. Tienes cada día que te levantas para profundizar en tu relación con Él. Que no te obliguen. Que no te olviden las circunstancias. Solamente buscas a Dios cuando tienes dolor. Qué tristeza. Solo buscas a Dios cuando tienes problemas económicos. Qué triste. Dios es maravilloso. En los buenos tiempos, en los malos tiempos. En los tiempos de abundancia, en los tiempos de escasez, Dios es formidable. Dios es grandioso y poderoso. El amor de Dios es infinito. Cuando te portas bien, te ama. Cuando te portas mal, te ama. En cualquier circunstancia, Dios es formidable. Te invito a que lo conozcas cada vez más, como nos exhorta este profeta. No pierdas tu tiempo tratando de entenderlo. Mejor conócelo y experiméntalo. Experimenta ese Dios maravilloso que te ama, que te creó, que hizo todo este universo para que tú estuvieras ahí. Y eso es poco a lo que Dios tiene preparado para ti en la vida eterna. Conozcamos a Dios, busquémosle. Ya le conoces, pero profundiza en tu relación con Él. Cierra tus ojos un momento. Dice el salmista: ¿quién como tú, poderoso eres? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Jesús? Tristemente, las redes sociales se encargan de minimizar en la televisión misma, en las películas, de minimizar quién es Jesús. Lo que nos enseña la Escritura: Jesús es Dios. Jesús es nuestro Salvador. Jesús resucitó. Jesús vive eternamente. Es al que tú conoces. Viste todas las cosas que Él hizo en la tierra, pero Él hizo la tierra. Él hizo los cielos. Él te hizo a ti. Y te hizo no para que existieras y te divirtieras en la tierra. No solamente para que pasaras un buen tiempo. Él te hizo para que le conozcas. ¿Le conoces? Tú dirás, sí. ¿A qué nivel? ¿A
qué profundidad, a qué comprensión de su grandeza. Todos los días tenemos para conocer a Dios. Y déjame decirte algo hoy. Te falta mucho de conocer a Dios. Búscale, porque puede ser encontrado por ti. Todavía. Dice, llámale porque Él está presto a oír tu voz. Él te hizo, te formó y te dio la vida para que le conozcas. Conócele. Y antes de orar por la iglesia, quisiera orar si hubiera alguien aquí que aún no conoces ni a Jesús. ¿Conoces a Dios? ¿Sabes de Dios? ¿Sabes que Dios existe por este mundo que ves? Pero vives tu vida sin profundizar en la relación con Él. Déjame decirte que Jesús vino a profundizar la relación con nosotros. Ya no solamente se quedó en los cielos y en la creación, sino tomó forma humana como nosotros para acercarnos más. Y a través de Jesús, ahora nosotros podemos conocerle más. A través de esa persona de Jesús, a través de esos milagros, a través de esa vida humana que tuvo, más podemos profundizar en nuestra relación con Él y más amarle. Pero Él hizo algo especial. Él murió en la cruz. Efectivamente. Fue dolorosa su muerte, fue impresionante. Fueron muchas heridas, muchos golpes. Su rostro quedó desfigurado, su cuerpo lacerado por todos lados, hasta la última gota derramó en esa cruz con astillas, en esa cruz que le lastimaba la misma piel ya herida, y aún estando ahí, pensó en ti y lo hizo por ti, para que tú un día pudieras escuchar y tener la oportunidad de invitarle a que venga a tu vida. Dice la Escritura, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es suficiente. Dice, es algo muy corto, para ti muy fácil, pero para Él le costó dejar los cielos, hacerse un hombre y sufrir todo eso que sufrió en la cruz. Pero ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios, porque Él mismo es Dios. Y queremos hacerte la invitación, ayudarte a hacer esta invitación a que tú le digas al Señor Jesús que venga a tu vida. Si nunca lo has hecho, te invitamos a que lo hagas. Habrá alguien esta mañana que nunca ha hecho esta oración y quisiera hacerla. Queremos invitarte. Nunca lo has hecho, lo puedes hacer hoy. ¿Habrá alguien que nunca ha hecho esta oración y la quieras hacer? Queremos ayudarte a hacerla. Bueno, pues vamos a hacerlo a través de las redes sociales. Si tú nos estás viendo ahí en tu lugar, en tu casa, donde estés, haz esta oración. Si quieres hacerla, te invitamos a que la hagas. Va a cambiar tu vida, vas a ser transformado, vas a conocer a un nuevo nivel a Dios y proseguirás en conocerle. Haz conmigo esta oración y dile así: Señor Jesús, hoy reconozco que necesito de ti. Te entrego mi vida. Te pido perdón por mis faltas, mis errores. Quiero experimentarte, quiero conocerte más. Tú hiciste este vasto universo. Tú hiciste esta tierra donde yo vivo. Y tú me hiciste a mí. Quiero volver a ti, Creador mío, y quiero que me salves. Acepto y creo que moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo que tu tumba está vacía porque resucitaste y ahora contigo tengo vida eterna también, y decido seguirte como mi Señor y Salvador de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Pues esta oración, qué bueno. Contáctanos, búscanos para poder enseñarte más y guiarte más a que le sigas conociendo. Vamos a ponernos de pie, toda la iglesia, te pido que te pongas de pie. ¿Qué nos hace reunirnos hoy? No es ver a los hermanos, es buscar a Dios. Es venir a adorarle, porque esta semana Dios estuvo con nosotros, Dios nos bendijo, Dios nos dio. Testificamos de su existencia.
Por supuesto que nosotros los que estamos aquí, ya que nadie aceptó a Jesús, ¿verdad? Ya todos hemos aceptado a Jesús. Todos los que estamos aquí le conocemos, creemos en Él, creemos en su grandeza, pero no es suficiente. Hay más todavía. Tu fe tiene que ser fortalecida, tu conocimiento tiene que ser fortalecido para que vivas más experiencias. De eso se trata, de Dios. Mi vida se trata de Dios, no de la diversión, ni siquiera de mi familia. Todo eso es secundario. Pero mi existencia se trata de Dios porque Él me la dio y Dios quiere que le conozca, no que le entienda. Hay muchas cosas que no entenderás de tu vida. A lo mejor te encuentras ahora y dices, yo no entiendo por qué pasa esto en mi vida. Pregúntale. Dios te explicará muchas cosas y en otras tal vez no. Solamente cree en Él. Y cree que Él es bueno y que sus pensamientos sobre ti son buenos. Acércate confiadamente. Esa es la exhortación que nos da la palabra. Acerquémonos confiadamente, sabiendo que Dios está ahí. Pero, ¿qué crees de Dios? Sabes que existe. Pero, ¿qué crees de Él? Tu fe va a ser aumentada mediante el conocimiento que tengas de Él. Conócele. Conócele y prosigue. No te detengas, como dice el profeta, prosigue en conocer a Dios. Señor, aquí estamos existiendo. No somos un holograma, somos una vida, un cuerpo, existimos en esta tierra. Estamos aquí cuando antes no estábamos. Hemos permanecido muchos años en esta tierra. En esta hermosa tierra que vemos, donde pisamos, donde nos movemos, donde comemos, donde vemos todos estos hermosos paisajes, aun cuando llega la noche y vemos esos millares de estrellas, vemos lo inmenso que es este universo, y tú lo hiciste, es el testimonio. Tú lo hiciste, Dios. Tú lo formaste. Aquí estamos. Ahora queremos conocerte más. Te conocemos, sí. Vemos lo poderoso que eres. Por supuesto que eres grandioso al hacer todo esto. Pero queremos conocer también tus pensamientos sobre nosotros, que son buenos. Pero ¿cuáles son esos buenos pensamientos? Queremos seguir sintiendo tu misericordia. Queremos seguir sintiendo tu poder en nuestras vidas para salir adelante en las dificultades que se nos presentan. Saber que tú eres poderoso y que puede hacer todas las cosas. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a acercarnos, y que vengamos y nos acerquemos en esa confianza sabiendo que tú estás ahí y al conocerte saber que eres un Dios formidable, grandioso, que eres un Dios poderosísimo, un Dios que me ama, un Dios que ve por mí y que tiene buenos planes para mí. Déjame creerlo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y convéncenos. Dirige nuestra vida para que sigamos y prosigamos en conocerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.